Sí, por supuesto. Pues sí, ahora sí, les damos la más cordial bienvenida. Lucio Chirino desde España está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. La verdad que muchas gracias por la invitación y gracias por el hecho de poder hoy compartir esto que vamos a hablar, ya que como bien decía el video que pusiste antes, esto de la importancia de lo que es la sexualidad en nuestras vidas y cuán mal hemos aprendido realmente a conocer esta energía tan fuerte y que prácticamente se puede decir que es una de las energías más fuertes de este plano como tal. Entonces, de ahí la importancia de poder justamente conocerla. Bueno, yo me presento, mi nombre es Lucio Chirino, yo, digamos, actualmente, como bien decía, ahorita estoy en España, porque en realidad vine, porque justamente el propósito del alma en sí me trajo para poder conocer, para poder experimentar más bien otras cosas que obviamente en el lugar donde estaba, yo nací en Argentina, no iba a poder experimentar como tal. Entonces eso es lo que hace que hoy esté de este lado del mundo y podamos compartir esto de la energía sexual y consciente como tal. Voy a intentar no extenderme tanto en lo que es la información en sí, ya que quiero hacerlo bien sencillo, bien práctico y con la posibilidad de que en el tiempo que tenemos, que me puedan hacer preguntas, ¿sí? O sea, ya que yo creo que ahí va la mejor forma de poder conectar y de saber que somos espejos y de que ustedes me han creado a mí para que hoy esté aquí y que obviamente formamos parte, digamos, de un todo. Entonces, bien, voy a ser bien breve en la explicación que voy a dar con respecto a la sexualidad. Y es esto de que obviamente hoy en día la sexualidad nos trae muchos problemas a la hora de relacionarnos. La sexualidad es algo que nos tendría que expandir como tal, permitirnos profundizar en esta experiencia de vida, pero la mayoría de las personas se encuentran atrapadas en esta energía, ya sea porque están reprimidas por una historia que puedan haber vivido en la infancia, situaciones muy delicadas que se puedan haber vivido, como también el hecho de estarla viviendo, como bien decía el video que pusieron antes, en un exceso, digamos, en el cual yo no estoy cuidando mi energía como tal y no estoy permitiendo que la energía fluya para permitirme expandirme y obviamente generar esta creatividad que tiene la energía sexual, que es la que nos permite recrear no solo en el sexo como nosotros conocemos, sino también en la creatividad con respecto al trabajo, con respecto a la forma en la cual yo me manejo delante de la vida, ya que una persona que tiene su energía sexual, digamos, sana, libre, es una persona que se la puede mirar y está llena de vida en la forma en cómo habla, en cómo se expresa, en cómo se viste. Todo está manifestándose y todo está mostrando que la persona está abierta a la vida como tal. Que cuando la persona obviamente tiene conflictos, ya sea porque en la pareja en la cual se encuentra o porque no quiere tener pareja por alguna situación que vivió, o situaciones delicadas como el abuso, cosas en la infancia que han marcado muchísimo, generan que la persona, por más fuerza y voluntad que pueda poner en la vida, las cosas se traban y se bloquean, porque obviamente la energía sexual es una energía muy profunda y que nos permite realmente transformar nuestra vida cuando realmente la aprendemos a vivir sin los prejuicios. Y cuando hablo de estos prejuicios me refiero a las ideas que también con las cuales no hemos criado, esto de no puedes, acá no se habla de sexo, o sea, o vivir una experiencia sexual quizás la primera vez y no poder abrirlo, digamos, comentarlo en la familia, en la casa, porque está mal el hecho de hablar de ello o el hecho de querer preguntar y a veces no preguntar porque uno se siente que si preguntaba estaba siendo desleal o estaba siendo una persona promiscua. Entonces, todos estos condicionamientos, como la idea de la religión como tal también, de decirnos, pues te casas, y esto es para toda la vida, obligando también de que yo en la sexualidad a veces no tenga deseos de poder compartir y me sienta prácticamente incluso abusada por mi pareja. Entonces, cuando estas cosas suceden, nos van bloqueando y se van creando capas en nosotros, que obviamente son las capas que después no nos van a permitir conectar con la realidad. Entonces la persona dice, yo quiero crear una mejor vida para mí, me gustaría estar
en un negocio que me genere expansión o plenitud, pero resulta que no me aparecen las ideas. Me encuentro siempre copiándole al otro o siempre repitiendo de una forma continua, porque no hay creatividad en mí. La sexualidad no está abierta a crear. Entonces, estas cosas son las que nosotros arrastramos desde niños y obviamente nos han condicionado. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerles y que usted se pueda animar sin juicio, sin culpa, porque una de las cosas que también tiene la sexualidad esto es que sobre todo hay un juicio, hay una culpa, entonces uno lo vive de una forma tan reprimida, tan oculta, con tanto miedo, que no se abre realmente a sanar. Entonces, en este tiempo que queda, a mí me gustaría que ustedes me pudieran comentar alguna situación que hayan vivido o que ustedes sientan que la sexualidad no puede fluir. Esto podría ser como el hecho de la pareja en la cual estoy, la sexualidad no está fluyendo, o el hecho de no quiero tener pareja porque eso también me involucra a una sexualidad que no quiero tener, o historias que pueda haber vivido con respecto a una situación de abuso por algún familiar o por alguna situación en la cual yo me sentí prácticamente obligada, ya que en la cultura, yo como latino incluso, en la cultura latina, el hombre tiene la sexualidad como algo todavía muy instintivo, muy primitivo, muy animal. Entonces, eso hace que la mujer no pueda abrirse de una forma directa, poder conectar y expresar sus miedos delante de su pareja, sino que entra en un estado de sometimiento. Y acá es algo muy, muy importante esto que voy a decir, porque cuando la persona tiene miedo a expresar realmente su sexualidad delante de la pareja, entra en un estado de sometimiento, en un estado de voy a hacer lo que me digan o no voy a expresar lo que estoy sintiendo. Y empieza a ser una sexualidad solo por complacer al otro y muy mental, en la cual yo dejo de sentir realmente lo que mi cuerpo está viviendo, que es justamente la experiencia que a mí me permite sanar, ya que a través de la sexualidad es donde más sanamos. Si la gente entendiera que a través de la sexualidad es del lugar donde más sanamos cuando realmente nos permitimos conectar con la sexualidad de una forma en la cual yo conecto con la persona en la cual estoy y me entrego en ese vínculo, permitiendo sentir las emociones que aparecen en mi cuerpo. Resulta que las personas, la mayoría, lo que hacen es justamente no querer esas emociones aparezcan. Hay mucha gente que tiene deseos de llorar o de repente se le viene un recuerdo en el mismo acto como tal o querer expresar y realmente la persona se cierra. Cuando ese momento se cierra, prácticamente todo su canal de energía se cierra y la persona entra en un estado de frustración como tal que obviamente va a reprimir su vida. Como el hecho también de muchas personas que obviamente terminan, ¿sí? digamos, de tener el acto sexual como tal y solo sienten culpa, solo sienten el hecho de decir estoy haciendo algo que no debería, o de repente aparece la culpa como tal. Y en esto quiero dejarles un poco, antes de la pregunta, quiero dejarles un poco un testimonio que yo tuve personal de cómo funciona esta energía y lo fuerte que es. Y es que yo en esta búsqueda holística, espiritual, de la conciencia, como le quieran llamar, el divorcio de mis padres cuando yo era prácticamente un niño, hizo que yo empezara a buscar todo el tiempo esto de dónde están las respuestas a mis problemas existenciales. Y en eso asistí a una iglesia cristiana como tal, y ahí el hecho era cuidarse, pero de una forma reprimida. Entonces mi energía sexual era bastante fuerte, propio en ese tiempo yo tenía alrededor de 18, 20 años, en todo ese proceso, entonces mi energía era muy fuerte, pero ahí había el juicio de que eso era pecado, entonces no se hablaba. Entonces la forma mía de poder manejar esa energía tan fuerte era reprimirla, reprimirla, y hablaba con muchos chicos, compañeros, colegas, digamos, de la misma iglesia, y ellos lo que hacían, obviamente, para sostener esas, por, digamos, estar soltero, porque la iglesia decía que se debían casar, si querían tener relaciones sexuales, es que la mayoría se masturbaban, pero aún así tenían culpa. Entonces, su vida se ponía prácticamente gris, apagada, como toda persona que reprime su sexualidad. Entonces, yo me acuerdo que después de al retirarme de la iglesia,
cuando tuve una experiencia, digamos, experiencia sexual como tal, yo terminaba, digamos, el acto como tal y sentía una culpa tremenda, y yo no sabía bien de dónde venía. O sea, obviamente yo sabía que era una información mía, pero no entendía de dónde provenía tanto esta sensación si yo ya me había ido en sí de la iglesia. Y resulta que un día, digamos, teniendo obviamente sexo como tal, cuando terminé, me acuerdo que se me vino la culpa, me atrapó esa energía de culpa y yo solo me relajé y dije, ya está, si lo estoy disfrutando, si es algo lindo, ¿por qué viene esto sobre mí? Y fue algo que me sentí mucha paz y me quedé dormido. Y después, mientras estaba durmiendo, en un momento entro como en un, sería como un sueño, por decirlo, pero en realidad era algo muy vivencial, que yo sentía que el mismo escenario de la iglesia se volvía a presentar en ese sueño y sentía como dos energías muy fuertes dentro mío, como que empezaban a pelear, digamos, por salir de mi cuerpo en sí. Entonces, en ese acto, digamos, yo estaba durmiendo y mi escena duró varios minutos y sentí como que algo de mi cuerpo se desprendió. ¡Pah! Y pero fue algo con tanta energía que cuando yo me desperté asustado y agitado. Y justamente la persona con la que estaba me dice, yo miré y digo, espero que no se haya notado esta situación. Y eh, me dice, te noté raro. Y le digo, sí, la verdad que tenía un sueño, pero le digo, ¿por qué te has dado cuenta de algo? Sí, es que tiritabas en la cama y estabas como con una tensión interna. Y yo digo, miren lo que realmente puede causar la energía tan fuerte cuando uno la reprime, cuando uno no la reconoce, por las creencias que uno tiene, que en este caso estoy poniendo la iglesia, pero podría ser, en vez de la iglesia, podría ser mi padre, podría ser mi madre, podría ser mis tíos, podría ser un familiar el que hizo que yo tuviera esa energía tan reprimida sobre mí. Puede ser incluso la pareja que tengo actual, puede ser mi marido, o sea, puede ser mi mujer, puede ser cualquier persona que hoy esté generando que yo esté bloqueado y no pueda disfrutar de esta experiencia. Entonces, lo que yo les animo es a que puedan ser totalmente honestos, que no tengan juicio ni culpa sobre esta energía tan fuerte, porque realmente quizás ustedes están viendo una vida holística que les está permitiendo mucho conocimiento, mucho aprendizaje, mucha expansión, pero sienten que han llegado a una pared y no están pudiendo seguir creciendo. Y probablemente esa pared que ustedes sienten, que incluso puede ser un síntoma físico en cualquier, digamos, los órganos sexuales o en cualquier parte del cuerpo, y no se está pudiendo sanar porque la energía sexual está bloqueada eh, por un miedo, por culpa o por, como les comenté, situaciones de abuso o situaciones muy delicadas que podemos haber vivido. Entonces, si alguna persona que tiene la valentía de poder sanar y a la vez una frase que yo digo siempre, que la humildad, que para sanar hay que tener un acto de profunda humildad. Entonces, si hay alguien que tiene la valentía o la profunda humildad de poder reconocerse en una de estas situaciones de las cuales estoy hablando, como también puede ser otra, obviamente, me lo pudiese compartir, a ver si podemos abordar algo como para que les sirva también de espejo a todos los que estamos. ¿Sí? Si alguien se anima, si no, bueno, yo sigo. Anímense, chicas, No chicas. tengan miedo, Es el no momento tengan miedo. de preguntar. Sé que no, sé que soy nuevo en el grupo, pero no tengan miedo. Cuenten lo que sienten. Solo permitan incluso si en algo que yo he hablado han sentido, obviamente, esto de un rechazo o el solo hecho de ver es un hombre el que va a hablar de este tema, ya me genera una sensación de abuso incluso. Porque también el hecho de que sea un hombre el que vaya a hablar de esto representa a veces a esa pareja que yo tengo, representa a ese padre o a ese tío o a alguna persona que yo pueda haber sentido eso. O puede generar un rechazo de forma instantánea al hecho de ver que obviamente está representando a mi inconsciente una posible amenaza. Así que ustedes, si alguien de aquí se anima, o si vos, incluso Marrita, tienes alguna pregunta o algo que consideres que alguno de las personas pueda comentar, me la haces llegar, ¿sí?
No, a mí me gustaría que profundizaras un poquito más sobre los tipos de energía que se trabajan cuando se tiene el acto sexual, cuando lo hacemos de forma consciente. ¿Cómo se trabaja eso? ¿De qué forma se puede lograr ese, podríamos decir, ese orgasmo? ¿Cómo hay que expresarlo en primer lugar? ¿Sí? ¿Cómo hay que Ujú. expresarlo? Porque tengo entendido que la energía en sí que la energía poderosísima que es la energía sexual, no hay que derramarla, hay que utilizarla, hay que saber utilizarla. Y eso es lo que nos lleva a un poder de creación inmenso en la vida de todo ser humano. Claro. Bien, acá lo primero, obviamente, es reconocerse y permitirse, digamos, ser lo más honesto posible con respecto al vínculo en el cual yo me encuentro. O sea, porque si yo primeramente tengo miedo de tener, digamos, de abrirme sexualmente con la pareja que tengo o en la experiencia en la cual me encuentro, no vamos a poder llegar prácticamente a nada. Entonces quiero ser lo más práctico y lo más sencillo posible, porque también cuando muchas veces uno habla de la sexualidad como tal y de la energía, a veces la persona dice, bueno, pero ¿cómo hago yo en ese momento para sentir? ¿Cómo hago para conectar si realmente manejarme de esa forma me genera como un estrés muy grande? Entonces, quiero hacer lo más sencillo, ponerlo de la manera más práctica para que les pueda conectar lo que voy diciendo. Lo primero, si yo en mi vida siento que yo, por ejemplo, por lo que veo la mayoría son mujeres, bueno, si hay un hombre, perdón, voy a intentar referirme a la mujer como para ponerlo, que es normalmente la, digamos, la mayor cantidad. Por ejemplo, si la mujer siente de por sí que ha habido una historia de abuso en su vida, la persona le va a costar muchísimo conectar con esta energía de la cual yo estoy hablando, de plenitud, si antes no aborda eso. Entonces, ahí hay que tener toda la honestidad de honestamente primero trabajar esa situación de abuso, liberarse de la presión que la persona pueda tener con respecto a la persona de la cual sintió ese abuso como tal. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una pareja, ya sea en un noviazgo, da igual, ¿no? O sea, casado, una experiencia, lo primero que tengo que hacer es permitirme conocer en sí, poder conectar, hablar de este tema con la pareja. Porque cuando uno no habla y está esperando que llegue el acto como tal y creer que todo va a fluir en sí, ahí es bastante complicado en sí si uno no está con una pareja que sea consciente. Entonces, cuando la pareja no es consciente en sí de este tipo de situación, lo ideal es hablar miedos que la persona tiene con respecto a la sexualidad. ¿Qué miedo yo tengo? Por ejemplo, un miedo muy común en los hombres es el tema de cuánto yo voy a durar en el acto. Entonces, si yo tengo ese miedo, obviamente no voy a poder fluir libremente y no voy a poder crear nada en sí tampoco a través digamos, del fluir de la energía. Entonces, la mujer lo primero que tiene que hacer es liberarse de los prejuicios que pueda tener con respecto a esto. Por ejemplo, si yo he tenido una pareja en la cual yo me he sentido abusada por mi pareja, porque en relaciones cuando yo no tenía, yo sentía que me usaba, digamos, porque quería la relación y no la terminaba, entonces solo venía por sexo como tal. Si yo antes no abordo eso, obviamente también voy a estar tapando con más sexo, digamos, realmente la experiencia de expansión. Entonces ya entrando más en el acto como tal, habría que ver obviamente qué le conecta a cada persona. Hay personas que le conectan mucho el tema de, por ejemplo, poner música. O sea, porque la música obviamente es una vibración, entonces probablemente a mí me conecta la música como tal, y si tengo cierta tensión o nunca me he abierto a decir, me voy a permitir experimentar la energía, sentir esa energía, eh, empiezo con detalles como el hecho de poner una música que a mí me conecte, entonces a través de la música puedo sentir de una forma, conectar más con mi cuerpo. Incluso si algunos de ustedes pudiera, por ejemplo, antes de tener acto sexual, tomar a su pareja y empezar ya sea a respirar como para empezar a sentir el acto, no que sea solo un impulso, que en esto es obvio que la mujer tiene más experiencia, el hombre
tiende a ser el que es más impulsivo, pero el hecho de esto de poder comunicarle a la pareja esto, de poder respirar antes, poder conectar con el cuerpo, tomar de sus manos si es necesario, por ejemplo, ponerla a la pareja enfrente de uno, poder respirar y conectar para que la energía del corazón conecte y no sea algo tan instintivo. Entonces, de esa forma voy a poder, obviamente, Vamos a esperar a que venga tantito. Estás mutado. acá. Sí que se corta. Entonces, lo que sucede, ahí está. Bien, es que esta energía, en vez de ser una bendición, una expansión, termina siendo un conflicto. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es conectar con nuestro corazón, conectar con nuestro cuerpo y volverlo lo más sensible posible. Y en el momento de empezar a interactuar con la otra persona, empezar realmente solo a dejarse sentir, porque ahí van a empezar a aparecer las emociones que yo tenga ancladas como tal. Probablemente aparece un recuerdo, puede aparecer un rechazo en mí, puede aparecer un hecho incluso de, de que mi energía como tal al acto se reprima. Pero es que cuando permitimos vivir esas emociones como tal, que son las que justamente van a manifestarse en ese momento, son las capas que nosotros tenemos que romper para realmente conectar desde este estado más del ser con la persona. Recuerden que, como les dije antes, la energía sexual es la energía que nos permite sanar más cosas porque es la que nos bloquea más en sí desde la infancia. Entonces, porque desde el momento de niño a uno le dicen normalmente no te toques o no andes así, vestite, eso está mal. Entonces, ya esa energía va condicionada por encima de otras energías en sí. Entonces, el tema aquí, lo que nosotros necesitamos comprender es que en el momento de tener relaciones, si yo me permito sentir, solo dejar que mi cuerpo se exprese y empezar por donde mi cuerpo me va guiando, puede ser con una caricia, puede ser con el hecho de tocar la piel de la otra persona, hacerle un masaje, lo que sea que vaya sintiendo que me permite conectar. Y solo en ese momento respirar y conectar con lo que uno va sintiendo y dejarse solo llevar, porque las memorias están en nuestro cuerpo como tal. Entonces, nuestro cuerpo las va a manifestar en el momento que sienta que lo tiene que hacer. Entonces, si yo me permito solo ir conectando y fluyendo a través y que la misma energía me vaya llevando, van a empezar a aparecer las emociones. Probablemente en la misma relación sexual, o quizás alguno lo ha vivido, le vienen ganas de llorar y uno lo reprime como diciendo, esto está mal, o no, no voy a hacer esto. Pero justamente esa es la emoción que necesita salir para que yo cree una nueva realidad y entre en un nuevo estado de conciencia, ¿sí? Como también el hecho de poder sentir cierto enojo o cierta rabia como tal. Yo no estoy diciendo que uno le exprese de forma directa si no tiene una confianza con la pareja que está, pero sí el hecho de sentir esa energía en vez de yo reprimirla y cerrarme, permitir que la energía se expanda por mi cuerpo para que lógicamente cumpla esa función, ¿sí? Que cuando en el momento que yo tuve ese bloqueo, lo que sucedió es que obviamente yo soy energía, cuando empiezo a tener, a reprimirme o a sufrir cualquier tipo de situación que no me gusta o que me generan estrés, eso es como que se materializa en mi cuerpo. Entonces eso es como un bucle que tengo ahí, que al permitirme sentir es como que ese bucle, como que fuera un globo con agua y yo lo pinchara, lo rompiera y pudiera la energía como tal expandirse para desbloquear mi cuerpo y yo poder crear otra realidad. Entonces, estos hábitos que parecen muy sencillos, algunos para otros pueden ser novedosos, lo que les estoy comentando, pero esto de dejarse sentir, de ir despacio, de solo conectar, por ejemplo, poner, quizás si a alguien le gusta el incienso o los aromas, poder conectar con esos aromas como tal para poder ir al cuerpo, ya que cuando uno vive la sexualidad de una forma mental, siempre va a estar en conflicto de o busco mi deseo o busco el deseo del otro porque estoy trabajando a través de la mente y la mente siempre es dual y genera una separación. Entonces, si yo estoy en esta idea, siempre va a estar en la idea de debo satisfacerlo al otro
o me debo satisfacer yo, entonces, o me convierto en alguien que no soy. De esa forma en sí, por más que el acto sexual sea algo fluido, que por ejemplo puede decir, la pasé muy bien, no va a haber una sanidad en sí porque está siendo más bien como un ejercicio que me genera placer. Pero cuando yo permito conectar desde un estado más profundo, es cuando realmente conecto desde el ser, me unifico con la otra persona y ahí puedo ver realmente cuál es el propósito de esa conexión en ese preciso momento. No sé si me estoy explicando, si tienen alguna duda. Ok. iPhone, ¿quieres hablar? Vi que abriste tu camarita. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, hermosa, gracias. Me estoy atenta. Ah, muy bien. Gracias, gracias. ¿Estás por ahí, Patricia? Creo que tú tenías una pregunta. ¿Cómo estás? Bueno, y en lo que... Hola, buen día. Hola. Solo quería confirmar que parte de lo que ha estado narrando Lucio ha sido la experiencia que he tenido yo en mi matrimonio. Primero, empezando que me casé por las circunstancias, obligada, y el transcurso de la vida, de las relaciones, sí, me he sentido sin deseo, y como explicó él ahí, prácticamente violada, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Gracias. Ok, excelente. ¿Qué nos puedes decir en base a eso, Lucio? Permitite sentir esa emoción que te está llegando. Solo respira profundo ahora mismo. No busques explicar más nada. Solo conecta con esa emoción. Esa emoción es la que estás queriendo salir en este momento. Esa emoción es la que necesitas sanar y para este momento es que me has creado justamente para que te diga esto que te estoy diciendo, para que te permitas conectar con esa emoción. Solo respira profundo, ponte la mano en tu pecho como tal y siente esa emoción, siente esa frustración como tal, pero digamos, no de una forma como una culpa, sino comprendiendo para que esa energía que todavía está ahí bloqueada pueda salir si es necesario que salga, o si ha quedado un resto, o si hay algo de culpa, o si hay una secuela. Solo conecta con esa emoción de forma profunda y permitite disolverte prácticamente ahí. Y si tienes algo para comentar o otra persona quiere comentar algo, me lo hacen saber. Te perdimos tantito, Lucio, pero Aquí estoy. fue la última partecita que ya no se te escuchó. Que realmente nosotros nos permitamos conectar con esto, así como en este momento Patricia comentó y hubo ahí un movimiento. Entonces, de eso se trata sanar. Esto es lo que realmente sucede en cualquier área de nuestra vida. Cuando nosotros contamos algo, aparece la emoción porque justamente es el ser, y esto es algo que tenemos que entender muy bien. Cuando uno tiene un conflicto como tal, el hecho de que cada uno de ustedes esté aquí, es el ser, es el alma aquí, si lo voy a intentar graficar acá en mi mano, empujando en sí al ego para que desplazarlo y exponerlo para que realmente seamos sanos. Cuando la persona desde el lado del ego intenta cuestionar esto de no, no es que me da vergüenza, no es que lo que voy a hablar o si voy a tocar esta emoción, lo que hacemos es no permitirnos sanar. Entonces, el ser siempre está empujando al ego, exponiéndolo para que realmente lo que llamamos como la magia suceda, si pudiéramos decirle así. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es permitir ese movimiento del alma, del ser en sí, a nuestra mente, podamos conectar con la vida. Nosotros estamos aquí, este es nuestro ser, esta es la vida, que sería todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo, lo que soy yo, lo que son ustedes, todo, pero en medio está la creación del ego, nuestros miedos, nuestras culpas. El alma en sí siempre está empujando para que nosotros podamos ver la vida tal cual es, pero es nuestro ego el que la fragmenta
y solo nos permite ver solo un fragmento de la realidad. Entonces, ahí es cuando nosotros nos acomplejamos, incluso en el mundo de las terapias nos frustramos, porque realmente decimos, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no me funciona si yo trabajo en mi interior? Pero es que lo que está sucediendo en sí es que el alma está generando un movimiento, como un empuje, por decirlo así, y yo desde mí estoy resistiendo en una parte de mí. Entonces, ese salto al vacío como tal no es algo que lo puedan hacer ni incluso ni las terapias como tal. Dentro de la terapia va a generar todo el movimiento, pero yo debo hacer ese accionar, yo debo hacer ese salto al vacío para que entienda que en ese salto al vacío donde yo siento que estoy cayendo, se abran mis alas como tal y encuentre el amor que realmente la vida tiene para mí. Siempre detrás de poder expresarse, de ese miedo a salir en cámara, de ese miedo a expresar el problema que tengo, siempre cuando yo me abro a contarlo, ahí está el amor. El amor aparece siempre detrás de ese miedo. Siempre que yo me permito hablar, siempre que yo me permito decir, sí, este es mi conflicto, ahí aparece el amor como tal. Porque la estructura del ego no nos permite conectar con el amor. Entonces, cuando yo me permito decir, sí, este es mi problema, en ese estado de sensibilidad que tiene el alma como tal, el ser, cuando yo genero ese estado, el ego entra en un estrés muy grande, pero la respuesta a ese movimiento que estoy haciendo siempre es amor. Entonces, detrás de ese salto al vacío, que pareciera que es que me voy a exponer, ahí está el amor. Por eso uno no les cuesta tanto a la gente encontrar el amor, porque justamente lo quieren ver desde la estructura o desde donde yo siento que debería verlo. Y el alma como tal está buscando esa exposición. Pero cuando yo genero ese salto al vacío, en realidad ese vacío está lleno de amor en sí. Entonces, eso es a lo que voy, la importancia de que ustedes siempre compartan lo que sienten, sus miedos, todo lo que puedan tener, sus dudas, sus culpas, lo que sea que tengan, para que realmente el ser como tal esté esperándolo con las manos abiertas para recibirlos. Me fascina Gracias. la parte. Ok, ¿quién quiere hablar? ¿Quién está hablando? Yo ¿Qué quiero dar pasó? las gracias. Ok, gracias. Gracias a Lucio. Un Gracias. placer. Que Me da fas- Ajá. una tranquilidad y el entender facilita, ¿no? La acción. Claro, claro. Me has creado para eso, justamente, para que yo te diga lo que te tenía que decir y tu alma reciba lo que tiene que recibir. Ese es el trabajo en sí. Es tu ser exponiendo la situación para que tenga una respuesta delante de la vida. Así que gracias por compartirlo. Me Gracias a encanta, ti. Lucio, la parte esa que dices, me has creado para que puedas Claro, verlo, porque entonces estamos hablando de esta parte creadora de nosotros mismos para poder autosanarnos, ¿no? claro, De esa parte exacto. que realmente tenemos y no conocemos. Y hay otra cosa que también me fascinó cuando dices esta parte donde expresas el que, el que simple y sencillamente tenemos que abrirnos, o sea, expresarlo, porque detrás de esta expresión o de este miedo o de esta frustración está el amor. Y cuando está el amor, está la sanación, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. O sea, el ego en sí, las creencias, la estructura que nosotros tenemos de cómo creemos que es la vida, siempre es lineal y es fragmentada. O sea, entonces esa experiencia como tal, uno no puede experimentar el amor desde esa parte. Entonces, es necesario, y ahí entra uno de los grandes conflictos de las personas, pero es necesario que nuestra alma en sí nos exponga a un punto de estrés para que nosotros entendamos que la forma lineal que nosotros tenemos de ver la vida tiene que ser rota, porque en el momento que se rompe como que ese casco es cuando realmente nosotros podemos abrirnos a la vida. Desde esa
forma lineal que nosotros tenemos, que incluso la puede producir hasta el mismo conocimiento. Por eso es importante que uno siempre aprenda, pero se permita sentir delante de la vida, siempre sintiendo. Entonces, cuando uno va de una forma lineal y se da cuenta que la vida no es una ruta lineal en sí, sino es algo que tiene que ver con todo, que la vida me puede sorprender de cualquier lugar, es cuando realmente yo entiendo de que estoy abierto a una respuesta en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, y que realmente en mi entorno, ¿sí? En todo lo que está sucediendo tengo la posibilidad de sanar. O sea, con la relación que tengo, con los hijos que tengo, con el trabajo que tengo, con mi situación económica como tal. O sea, todo me está permitiendo verme realmente para que yo pueda evolucionar. El problema es que justamente al nosotros no entender esto, lo que nosotros hacemos es justamente nos reprimimos, y al reprimirnos obviamente no nos permitimos pasar, por decir, si tuviera que ponerlo en forma de niveles, a otro nivel, y siempre estamos en la misma situación. Claro, obviamente. Qué fabuloso es tener este conocimiento, el saber que detrás de todo esto pueda estar esa solución que tanto estás esperando, ¿no? Se me viene a la mente un episodio de mi vida de cuando mis hijos estaban chicos, estábamos solos, en la que, según yo, estaba abierta a poder tener una nueva pareja. Pero más sin embargo, llegaban las personas a mi vida, pero yo inconscientemente las retiraba, ¿sí? Y las retiraba bajo este hecho de tal vez no querer sentir traición o algo por el estilo, o el hecho de no querer sentir lo mismo que pude haber sentido en base a mi relación sexual anterior, ¿no? Y pues, Claro. y te digo que se me viene a la mente porque cuando dices, no podemos abrirnos a nuevas relaciones, es ahí donde está detrás ese bloqueo, ese ego, eso que nos bloquea, que no nos deja salir, ¿no? No nos deja experimentar. Claro, total. Entiendan que siempre el ego, de alguna otra forma, se manifiesta a través del pensamiento, y el pensamiento siempre está en el pasado o en el futuro y no puede mantenerse en un presente como tal. Entonces, yo siempre que vivo una experiencia de dolor, de sufrimiento, en algún, digamos, en mi historia de vida, si no la sano, obviamente eso se va a seguir repitiendo, porque, digamos, y la forma del inconsciente de protegernos es que no conectemos con nadie, porque obviamente es la seguridad en sí. O sea, el hecho de decir ante lo que sufrí antes, para no volver a repetir esta experiencia, lo mejor es obviamente no volver a conectar ahí. O sea, entonces uno genera, incluso hay personas que les sucede que siempre dicen, yo no sé por qué, pero yo no encuentro pareja en sí. Y en realidad lo que está sucediendo es que justamente lo que sucede es que el inconsciente no está permitiendo que la persona conecte para que no se reviva la misma situación que vivía antes. Entonces, si en mi historia de vida incluso, por ejemplo, si yo en mi situación, en mi historia de vida, por ejemplo, mis padres, después de haberse casado, por ejemplo, yo nací de madre, por ejemplo, soltera, después de haberse casado empezaron muchos problemas, discusiones, peleas como tal. Probablemente yo después no me quiero casar, porque es una forma, obviamente, de decir, yo no quiero repetir esto, si yo viví esta situación, no voy a entrar de nuevo en ese mismo movimiento. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos todo el tiempo cerrando a la vida, cerrando por experiencias que vimos, por una expareja, porque alguien me dejó, porque una persona me fue infiel, porque no fue lo que yo esperaba, porque me prometió casarme y no se casó. Miles de cosas que suceden que realmente nos van cerrando, a las cuales nosotros tenemos que entender que esto no se trata de decir entonces voy cambiando de pareja para que esto se solucione, porque justamente eso es lo que normalmente enseña
la mirada del sistema y demás como tal de la sociedad. No, no, si fue con ese cambia a otro. No, buscate otro. No entendiendo que la herida la traigo yo, y como traigo yo, esa herida está generando una vibración, y obviamente las personas que vengan son atraídas por esa vibración que yo tengo. Entonces es obvio que me va a seguir pasando lo mismo. Aunque yo me enoje, aunque yo diga, no, pero es que no, o sea, va a generar, porque hasta que yo no conecte con esa emoción, me permite identificarla y liberarla de mí, voy a estar siempre creando la misma realidad. Porque esa es la forma, aunque a nosotros nos parezca de mucho dolor y de sufrimiento, en la cual me mantengo dentro de lo conocido en sí, ¿sí? Y no salgo a lo desconocido, que para el ego lo desconocido siempre es un conflicto porque no sabe vivir en lo desconocido. Y el alma en sí siempre se está expandiendo a lo desconocido porque el alma está totalmente conectada con la vida y con el amor. Entonces siempre quiere expandirse porque ustedes nunca van a ver, por ejemplo, a un árbol o a una flor como tal cerrarse. Porque cuando está, como está conectada con la vida, siempre se está abriendo. Entonces nosotros cuando tenemos experiencia nos vamos cerrando y es como que nos quedáramos todo el tiempo en invierno, en el frío, arropados, y cada ropa que tenemos son capas en sí del dolor que no nos permitimos liberarnos para poder conectar realmente con lo que es esta conexión de vida y el amor como tal, que es lo que realmente, para eso hemos sido llamados obviamente y para eso estamos experimentando esto. Pues excelente, me encanta la forma en cómo lo explicas, tan práctico, tan sencillamente entendible. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a Lucio? María, Estela. Hola, Margarita. Hola, Zulema. Hola, Margarita. Hola, Margarita. Te habla Gloria Rojas. Me he prestado el Zoom de otra persona. Saludar a Lucio y darle la bienvenida a Namaya. Lucio, mucho gusto. Mira, lo que pasa es que a mí me encanta bastante el tema del Tantra y he estado leyendo y pues se sabe que la regeneración celular es la base de la práctica de la eyaculación para los hombres, puesto que el semen pues tiene una cantidad de energía vital y pues además nutrientes esenciales y todo esto, y cuando se reabsorbe en el cuerpo genera esta regeneración a nivel celular, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, ¿cómo sería? Puesto que las mujeres no tenemos algo evidente como la eyaculación, que también sí existe la eyaculación en las mujeres, pero no es como en el caso de los hombres que se ve líquido, ¿no? Y que es evidente que es eyaculación, cosa que sí también se sabe que eyaculación no es lo mismo que orgasmo, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos saber en las mujeres o darnos cuenta, evidenciar de este proceso de regeneración? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias, Suleiman, por la pregunta y un saludo. A ver, volviendo un poquito, voy a volver un poquito a lo que estaba hablando con anterioridad, porque acá el tema es comprender, se los voy a explicar más desde un punto evolutivo en sí para que se pueda comprender de forma sencilla, ¿sí? Nosotros somos un ser evolutivo como tal, o sea, nuestras células todo el tiempo mueren y renacen todos los días, digamos, en algunos órganos más rápido, hay algunos que cada cierta cantidad de años se regeneran por completo. Entonces, este proceso evolutivo de regeneración celular en sí se produce de forma natural por la vida misma. O sea, la vida misma nos genera ese movimiento, así como en los árboles, en las plantas como tal, regenera que en cada época del año se caigan las hojas, vuelvan a hacer uno nuevo y se vaya regenerando todo de forma natural. Eso sucede todo el tiempo y en todo lo que nos rodea. Ahora, el tema acá a comprender es que nosotros lo que nos tenemos que permitir es reconocer todas las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, sanarlas como tal, o sea, porque más allá del tema del orgasmo y demás, lo que nosotros tenemos que estar es plenos con la vida en sí. Por ejemplo, si la persona se siente pleno, o sea, su conexión está plena consigo mismo, el cuerpo va a fluir de la forma que tenga que fluir. Porque sucede que también pasa que muchas personas entran en querer vivir ciertas experiencias o de cierta forma y se generan incluso también un cierto nivel de estrés en las personas, porque
es delicado como tal, que también termina la persona en algún estrés. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos hacer es, obviamente, solo permitir que al conectar con la otra persona, como les expliqué antes, nuestro cuerpo fluya de la forma natural que tiene que ser, siendo en lo posible consciente de la respiración, que es lo que nos puede acompañar en ese momento, de la música, y solo permitirse esa fluidez. O sea, porque nosotros sucede que cuando entramos también mucho en este tipo de detalles que son muy importantes, pero también a veces no nos permitimos conectar entendiendo que el cuerpo siempre va a expresar lo que siente que tiene que expresar en ese momento y con esa persona. Véanlo así, de esta forma, voy a intentar ser bien sencillo y práctico. Cuando ustedes, por ejemplo, buscan, por ejemplo, dar, digamos, en el centro como tal, que hay diferentes ramas de las terapias y demás, ustedes conectan con una, que ustedes dicen, esta me resuena, quiero ser transgeneracional, quiero hacer una constelación, un movimiento de tal cosa. En ese momento la vida me está permitiendo experimentar y sanar eso. Entonces, si yo me permito solo conectar con la pareja que yo tengo, va a manifestar mi cuerpo y las emociones y todo lo que yo necesito sanar con esa persona. Y voy a través de conectar con esa persona, va a sanar en mí lo que tenga que sanar. Entonces, solo permitiéndome conectar desde esa forma, sin ninguna exigencia, ni ningún rótulo en sí, las cosas van a ir fluyendo y obviamente en la comunicación con la persona, en la fluidez en sí, todo lo demás va a fluir de forma natural. O sea, tenemos que entender que esta experiencia, esta conciencia inteligente, siempre está buscando que nosotros evolucionemos en todo, siempre, todo el tiempo lo hace. O sea, por eso nuestro cabello crece todo el tiempo, o sea, todo el tiempo nosotros estamos renovando, porque es abundante en sí el hecho evolutivo. El problema es que nosotros generamos a veces estos bloqueos como tal, y obviamente las personas tienen que ir permitiéndose vivir su experiencia. Cada persona va a entrar en una o en otra experiencia, y el proceso evolutivo lo va a llevar a que conecte con las personas que tiene que conectar para que viva la experiencia que tiene que vivir. Siempre y cuando, como les dije con anterioridad, sanando todos los conflictos que uno pueda tener, de los que uno se va haciendo consciente a través de la pareja o la experiencia que la vida me está poniendo hoy con la persona que tengo. Recuerden que si bien los conflictos los tenemos por nuestra historia, lo único verdadero es lo que yo siento hoy, en el presente. Entonces, en este presente como tal, si se está manifestando tal cosa, eso es lo que yo debo sanar y experimentar, y eso va a regenerar mis células con respecto a la sexualidad. No sé si tienen otra pregunta. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? No sé yo cómo vamos con el tiempo. Sí, No sé ya, cómo vamos con el tiempo. ya, No lo sé. ya estamos nada más, si alguien quiere preguntar, pues les damos el espacio. Y bueno, Lucio, la verdad para mí es fenomenal conocer un poco más de estos temas, porque realmente sí los he visto, pero no a conciencia, dijeron, ¿no? No le he tomado esa importancia de poder adentrarme un poco más en este tema de la sexualidad consciente. Sé perfectamente bien cómo llevarla, cómo hacerlo, pero lo fenomenal aquí es la forma en cómo le explicas, en cómo puedes transmitir todo este conocimiento, esta sabiduría que tú tienes, y es fascinante poder entenderlo de una forma diferente a como la hemos leído o estudiado, ¿no? Porque nos los vas llevando de la mano prácticamente. Gracias, Lucio, de verdad. Y no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle? Aprovechenlo, porque él es un terapeuta que cotiza muy caro, Así es que aprovechen a preguntar con él ahorita, y aquí lo tenemos ahorita de forma gratuita, que les va a responder. Y si no aprovechan esta oportunidad, sacar ese bloqueo, pues lástima, ¿verdad? Ok, Estela, ¿quieres hablar? Ah, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estela, ¿quieres hablar? Perdón.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Bueno, mi pregunta es, bueno, hace muchos años yo empecé a trabajar y tenía como, me daba como miedo los lugares donde había muchos hombres. A raíz de eso, después empecé con fobias, me descomponían los lugares y, y bueno, siempre es como que tenía esta cosa así, más con las partes masculinas, ¿no? Con lugares donde había muchas personas masculinas, por ahí no tanto con lugares donde tenía que trabajar con mujeres. Em, Hola, bueno, Estela. sí, ¿qué tal? Lucio, Ok. ¿cómo estás? ¿Y cuál sería tu pregunta, digamos, si la tuvieras que poner en una frase? Digamos, ¿cuál es tu situación, tu estrés, tu miedo o lo actual, ¿no? Sí, como incomodidad en los lugares donde hay hombres para trabajar o para... No, por ahí no con... he tenido tengo pareja de hecho, pero es como que me pone nerviosa esas situaciones. Ok, No, comprendo. Bueno, entonces, ¿cuál es tu relación, por ejemplo, con tu padre, con la energía masculina en sí? ¿Qué es lo que te representa si yo te digo ahora el rol de tu padre? bueno, papá Eso. es como que parte trabajadora de la casa, ¿no? Es el que Ujú. nos proveía de algunas cosas, alimentos, por Claro, pero ejemplo. eso que acabas de Claro. pensar ahí, solo busca la forma más sencilla de decir eso que estás sintiendo. Uy, qué ¿Quién es difícil. tu papá? Si tuvieras que sentir ahora y decir, pongo a mi padre delante mío, cierro los ojos, está delante mío. ¿Qué siento? No qué pienso, ¿qué siento dentro de mí cuando está la energía de mi padre? Eh, como que, ay, qué difícil. Em, Es- Eso que tienes ahí. Suelta esa eh, emoción que tienes. Ahí la tienes, solo permitite sentirla, deja que se expanda por tu cuerpo eso que estás sintiendo. Eso que te genera decir, ¿cómo lo digo? ¿Cómo digo eso? Lo que sientes cuando aparecen los hombres. Cuando ves los hombres de tu trabajo, eso es lo que está representando. Eso que estás teniendo ahí, que dices, no, no, eso que no sé cómo decirlo, esa emoción es la que hay que sanar. ajá, sí. ¿Qué se te viene ahora? Y es como que la persona que es una persona a veces ajena a uno, ¿no? O sea, Pero es más fuerte que eso todavía. Eso es lo que lo estás interpretando. sí. ¿Puedes realmente decir que viviste con tu padre? Em, sí. Ay, Eso. em, sí, en un momento, bueno, él fue como un ídolo y en otro fue como decepción. ¿Qué te decepcionó de él? Y bueno, él, em, cuando yo tenía 13 años, él trajo a un hijo más chico que no era hijo de mi mamá. Y bueno, si bien lo hicimos parte porque es nuestro hermano, pero bueno, era solo hijo de él, no de mamá. Robó tu atención. Sí, no, Eso. no, Y todavía no yo se lo tengo, perdona. no. Eso es, mm, entre otras cosas. Permitirte tener la honestidad y, como dije con anterioridad, la profunda humildad
de reconocer que esa herida está abierta en sí, y el inconsciente cada vez que vea al trabajador, que vea a un hombre, que vea a hombres ahí, dice, esta es la amenaza, estas son las personas. Entonces, entrar a esa escena y permitírtela soltar, porque eso es lo que la vida te está pidiendo. Y mira qué cosa, ¿no? Fíjate algo, ¿en tu trabajo hay muchos hombres? En este momento no, no tantos. Sí, hay alguno que otro, pero no tantos. Es más trabajo de mujeres. Bien. Pero fíjate que obviamente la vida siempre te va a estar poniendo hombres muy cerca para que vos puedas abordar eso, ¿entiendes? Para que puedas conectar con eso. Entonces, vos vas a estar intentando escapar, no entendiendo que de la única persona que te estás escapando es de vos mismo. Porque todo está dentro tuyo y eso es lo que se está manifestando. Entonces necesitas identificar eso, o sea, como lo estás identificando eso que... Y hay más cosas, porque vos solo estás diciendo esas, pero en realidad hay más cosas, que obviamente seguramente por respeto, por lo que sea, no vas a poder decir, pero esas más las otras cosas son las que te tienes que permitir expresar para que realmente la vida te pueda llevar a otro nivel en sí. De lo contrario, vas a estar repitiendo todo y vas a querer que y acá está uno de los conflictos, que vas a querer que todas las terapias o los métodos trabajen por encima de eso, y hasta que no saques esa cosa, va a ser como que, no es que no van a trabajar, pero va a ser como, no va a terminar de hacer la profundidad de la sanidad en sí. Entonces necesitas ahí conectar de una forma muy clara con eso para realmente liberarte y de ahí poder conectar con esa expansión. Porque seguramente va a afectar en todo, obviamente, incluso hasta con tu pareja como tal, Sí, sí, ¿me entiendes? Porque obviamente ahí también va a afectar. Entonces, solo permitirte ser honesta con tu persona y tener la profunda humildad sí. de poder conectar con eso para realmente liberarte. Sí. ¿Hay algo más que quieras comentar? Sí, actualmente estoy pasando con una expareja que también eh, me ha estado persiguiendo y todo, pero no, es como que no, yo, si bien no, ya hace 7 años que estoy separada, pero él como que vuelve nuevamente está todo el tiempo rondando alrededor mío. La pregunta mía es esta, fíjate, y con toda humildad respondela. ¿Realmente le aparece o una parte de tuya lo sigue creando para que venga? No, él continúa, no, yo realmente no tengo ningún tipo de relación con él. Claro, no, pero me refiero internamente tuyo. No han quedado huellas o como tal ahí. No, es el papá Ok, de mis hijos, nada más. ok. Fíjate algo. Después fíjate más tranquila en un momento del día o mañana para ver conectar de una forma más clara con eso, ¿entendés? Porque probablemente te vas a dar cuenta que hay una parte en tu inconsciente que sigue generando algo. Pero aparte de eso, no Sí, te vas a poder liberar de forma fácil con él en sí, porque realmente esa herida viene justamente de tu historia con tu padre. Entonces, como vos no has sanado esa relación con tu padre, la seguís interpretando acá y él está representando esa energía de tu papá. sí, ¿Entendés? sí, Porque él es una versión de tu padre. sí. Sí, de hecho era muy parecido a mi papá, Claro. por eso Entonces, me separé. exacto. Entonces, por ese motivo, ¿entiendes? Sigues creando esa realidad para que puedas ya sanarla como tal. Entonces, en el momento que vos sanes, vas a poder liberarte de eso. O sea, cuando lo sientas, cuando te permitas tener la honestidad de abordarlo, de lo contrario vas a estar siempre
repitiendo, porque lo que la vida te está mostrando es recordar que esto todavía no está sano. Entonces vas a querer cambiar de pareja haciendo lo que quieras hacer, pero el vacío se va a seguir manifestando como tal. Claro, ¿Sí? sí, sí. Sí, Entonces te conectás con esa emoción, permitite sentirla, llorá, hacé lo que tengas que hacer para que te genere esa descarga en sí, para poder afrontar con más libertad esa misma situación. sí. Bueno, entiendan que no se puede a veces hacer un abordaje más profundo en sí propio de que uno cuida la identidad de los demás. Entonces es obvio, digamos, de todos, ¿no? La persona está hablando como de los demás, pero es fundamental el hecho de poder abordar estas cosas, estos temas, para poder realmente estar más plenos, o sea, realmente estar plenos con la vida, ¿sí? Así que no sé si ya estamos. Sí, muchísimas gracias, Lucio. Muchas gracias por... Ay, espérame, me puse así como borrosa. Ok. Pero creo que es aquí. Ok. Gracias por tu conocimiento y tu sabiduría. Gracias por esta charla tan amena. La verdad, nos has abierto un panorama grandioso en cuanto a este tema y pues esperamos verte pronto. Creo que los sábados, ¿verdad? Vas a estar. Yo ya te comprometí. Claro, Los sí, sábados a siempre, esta hora. siempre que se pueda vamos a participar. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias por estar. Gracias Sí, por podemos abordar crear. otros temas, Sí, total. sí. Gracias por crearnos también y por estar aquí. Agradezco el hecho de poder coincidir otra vez de nuevo con todo esto que pues de una u otra forma se tenía que dar, ¿verdad? Gracias a todos. Excelente. Gracias y Muy nos bien. estamos viendo. Gracias. Adiós, un saludo para todos. Gracias por invitarme. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, gracias. 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 Gracias, que tengan lindo día. Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impere la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género,